La taza cayó al suelo antes de que pudiera reaccionar. El ruido seco rebotó en las paredes desnudas del loft. El vapor del té aún flotaba como un fantasma entre nosotros. Anita no se inmutó. De pie frente a la ventana empañada por la lluvia, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, pronunció las palabras con una serenidad que helaba la sangre. Voy a pasar un mes con Santino. Lo necesita. El mundo se detuvo. O al menos, el mío. Solo se oía el goteo insistente del grifo y el eco lejano de un tren cruzando el barrio industrial donde ahora vivíamos, ese lugar que siempre parecía estar a medio construir o a punto de derrumbarse. Santino. Repetí, con la voz ronca. El nombre se me atragantó como un trozo de vidrio. Giró apenas la cabeza, como si le diera pereza enfrentarme. Su esposa murió. Está destrozado. Me pidió que lo acompañe. Solo un mes. Tragué saliva. Sentí el calor en la garganta, como si me hubiese quemado por dentro. Me obligué a reír, un sonido hueco que me supo a óxido. Claro. Nada más íntimo que compartir el duelo bajo el mismo techo. ¿Te vas a su cama o le dejas una mantita en el sofá? Ella ni parpadeó. Solo se giró y me sostuvo la mirada. Fría. Firme. Con esa superioridad moral que se le pegó desde que empezó a alinearse con su yo superior. No es lo que crees. No es romántico. Es humano. ¿Y yo qué soy? El cascarón que dejas atrás mientras te vas a consolar a tu ex. Silencio. Hasta que, desde la sombra del pasillo, una voz joven, afilada, rompió el aire. Déjala en paz, papá. Reina. La vi salir de entre las sombras como un espectro. Su cara, medio iluminada por la farola rota del callejón, era todo menos neutral. En sus ojos brillaba el fuego de alguien que ya había elegido bando. No es tu propiedad. Mamá puede ayudar a quien quiera. También puede desaparecer de esta casa sin consultarlo con nadie. Mi voz temblaba. No de ira. De desamparo. Ella me miró como si yo fuera un hombre viejo y torpe intentando entender un idioma extinto. Siempre haces lo mismo. Si no gira en torno a vos, es un ataque. Esto no es por vos, papá. No, asentí despacio. Es por Santino. El alma rota, el mártir romántico del pasado. Anita levantó una ceja. Había algo cruel en su calma. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un momento. Necesito mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Por favor den me gusta y escriban un comentario con lo que piensan de esta historia y cómo actuarían si estuvieran en el lugar del protagonista. Si lo desean, también pueden compartir la historia con un amigo y les pido que se suscriban al canal. Gracias por escuchar. Sabía que ibas a reaccionar así. Por eso no te lo conté antes. No me lo contaste, di un paso hacia ella, porque sabías que era una locura. Pero si lo envolvías en palabras suaves y te ibas antes de que pudiera reaccionar, pensaste que lo aceptaríamos. Reina dio un paso adelante. Estás siendo patético. Como siempre. Ella hace algo valiente y vos llorás porque no sos el héroe de la historia. Valiente. La palabra me perforó. En otra vida, fui su héroe. El que trabajaba 14 horas para que nada faltara. El que la amó incluso cuando ya no me miraba. Ahora, solo era el hombre al que le estaban arrancando la familia en una noche de lluvia. Y todos lo decían como si fuera mi culpa. ¿De verdad están escuchando lo que dicen? Mi voz rompió el aire cargado del comedor como una botella estrellándose contra el piso. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales de la vieja fábrica reconvertida donde vivíamos, como si el cielo también quisiera entrar a discutir. ¿En serio creen que es lógico que mamá se vaya a vivir con su ex, y yo soy el irracional? Anita no alzó la voz. Nunca lo hacía. Su forma de pelear era con ese tono medido que enmascara el desprecio con cortesía. Estás exagerando. No es como lo estás pintando. Solo repetí lo que dijiste, respondí, mirándola fijo. 30 días. En su casa. Para acompañarlo. ¿Cómo se supone que tengo que interpretar eso? Ella desvió la mirada, como si le hablara desde otro idioma. Habrá límites, dijo, sin emoción.
Límites, repetí, bajando la voz, como si paladeara un veneno. Claro. Como los que pone una pared delgada en un apartamento prestado. O los que se respetan cuando hay velas y vino sobre la mesa. No hubo respuesta. Reina cruzó los brazos, aún en pie junto a la escalera. Había en su postura algo teatral, como si estuviera participando de una escena largamente ensayada. Estás reaccionando como si te estuviera dejando por amor. Y no es eso. Mamá está haciendo lo correcto. Que te duela el ego, no lo vuelve inmoral. La miré sin decir nada durante unos segundos. Cuando hablé, lo hice lento. Cada palabra pesaba. Sí me está dejando. Está eligiendo irse a otro lugar. Con alguien con quien compartió cama, historias, juventud. ¿Qué nombre le pondrías vos? Se miraron entre sí como si yo fuera una figura histórica en extinción. Un espécimen que no terminaban de entender. No dije más. Me levanté, tomé mi computadora del estante, volví a sentarme frente a ellas. Anita me miraba como si esperara que buscara ayuda emocional. Pero abrí el correo. Asunto, notificación de separación temporal. Escribí sin pausas, como quien firma un contrato sin esperanza. Según lo discutido, has decidido ausentarte del domicilio compartido durante un periodo de 30 días. En consecuencia, los gastos y servicios quedarán completamente separados, alimentos, transporte, suscripciones, actividades, y los costos relacionados con Reina. Por favor, confirmar para registro. Sin drama. Sin adornos. Solo el peso del papel digital. Presioné, enviar. Me copié a mí mismo. Esperé. Anita bufó, incrédula. ¿En serio? Por correo. Tomaste una decisión. Yo solo le doy forma legal. Esto no es un favor. No voy a costear tu nueva vida mientras descubrís si todavía sentís algo por ese tipo. Sacó su teléfono. Tecleó algo con una calma casi provocadora. Un instante después, el sonido del correo recibido me atravesó como un disparo. Asunto, confirmado. Cuerpo del mensaje, confirmado. Reina aplaudió, como si hubieran terminado una sesión de coaching. Muy bien, mamá. Límites claros. Me encanta. La miré. Frío. Perfecto. Entonces desde mañana, tu cuenta para la universidad queda suspendida. Límite claro para todos. Su rostro se quebró en un segundo. No dijo nada más. Anita apenas sonrió. Ni siquiera se molestó en defenderla. No importa. Volveré antes de que notes que me fui. Me incliné levemente hacia ella. La miré con una calma que sabía a despedida. No espero a nadie. Y esta vez, era cierto. Al día siguiente, ella salió al amanecer. El cielo estaba cubierto de nubes tan densas como mi estómago. Llevaba una maleta pequeña, pero su espalda recta decía que no tenía intención de volver pronto. Reina la ayudó a cargar el auto. Se abrazaron. No hubo lágrimas. Ni una mirada atrás. Yo las observé desde la puerta. No dije nada. Solo escuché el ruido del motor alejándose por la calle mojada, hasta que el eco desapareció entre los galpones oxidados del barrio. Volví a entrar. Todo estaba intacto, pero distinto. El aire tenía un olor que no era tristeza, ni rabia. Era vacío. En el fregadero, el plato de Anita seguía ahí. Restos de un desayuno que ya no significaba nada. Pasé junto al cuarto de Reina, puerta abierta, luz encendida. Como si se hubieran escapado dejando señales de que no sabían si querían volver. Fue entonces cuando lo vi claro. Ellas creían que yo era la figura inmóvil. El poste al que siempre se puede atar la soga cuando se pierde el rumbo. El tipo que no se mueve, no cambia, que espera. Pero no. Esta vez, no. Esperé 24 horas antes de mover pieza. No por despecho. Por estrategia. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio del abandono. Era el de algo que empieza. Fui a trabajar como siempre. No dije nada. Ni a colegas ni a amigos. No porque me doliera. Porque ya no necesitaba validación. Ya no era parte de su guión. Y entendí algo.
A veces, el mayor acto de amor propio es dejar de ser el que espera. Y empezar a caminar en dirección contraria. Apenas cerré la puerta detrás de mí, fui directo a la mesa del comedor. Saqué una libreta que llevaba meses acumulando polvo y empecé a hacer una lista con todo lo que había estado pagando en automático. Uno por uno, escribí los servicios, plataformas de streaming, suscripciones mensuales, apps inútiles, pedidos automáticos de supermercado, incluso esa aplicación de horóscopos que Anita decía que la ayudaba a mantener el equilibrio cósmico. Fui cancelando todo. Uno a uno. Sin explicaciones. Sin anuncios. Solo clics silenciosos y definitivos. Luego me metí en nuestra carpeta compartida en la nube. Las notificaciones me indicaban que Anita seguía activa allí. Revisé. Fotos nuevas. Nada comprometedor, pero igual desconcertante, el perro de Santino, una selfie en el porche, jugos verdes. Pero lo que me perturbó no fue el contenido. Fue su expresión. Serena. Como si la vida no se le hubiese desarmado. Mientras yo organizaba el caos, ella parecía estar tomándose un respiro. No me detuve. Entré a la aplicación de control de gastos familiares. La que yo configuré, porque ellas nunca supieron dónde se iba el dinero. Eliminé sus perfiles. Me descargué todo el historial de gastos y lo guardé, fuera de línea. No por paranoia. Por claridad. Pidieron 30 días. Se los daría. Pero con mis propias condiciones. Al tercer día, llegaron las primeras señales de incomodidad. Reina trató de pagar en uno de esos restaurantes donde sirven hojas decorativas en platos blancos y lo llaman gastronomía consciente. Su tarjeta fue rechazada. Me lo hizo saber con una captura de pantalla y un mensaje breve. ¿Fuiste vos? No respondí. Horas después, Anita me escribió por correo. Hola. Algo pasa con las tarjetas, ¿podés chequearlo? Le contesté con una frase limpia, sin veneno, sin dulzura. Todo en orden de este lado. Supongo que Santino se está haciendo cargo. Nada más. No hubo réplica. Esa misma noche, Reina publicó una frase en sus historias. Cuando dejas de dar, algunos muestran su verdadera cara. Sin nombres. Pero innecesarios. Era un mensaje disfrazado de epifanía adolescente. No lo tomé como un ataque. No sentí rabia. Era simple. No era venganza. Era consecuencia. Si decidís marcharte a la casa de otro hombre, aun con justificaciones espirituales o nobles, no esperes que el que quedó atrás financie tu purificación emocional. El resto de esa semana fue una purga. Física. Digital. Mental. Guardé lo que Anita había dejado, sus cremas en el baño, su taza preferida con el mensaje cursi, la manta que siempre arrastraba por el sillón. No con furia. Con orden. Lo embalé todo, lo etiqueté y lo subí al garaje, fuera del camino. La habitación de Reina no la toqué. No por apego, simplemente no tenía ganas de revolver nada ahí. Pero apagué las luces que dejó encendidas, y desenchufé la plancha que seguía tirando energía sin sentido. Cuando llegó el viernes, la casa ya no era la misma. Sonaba distinta. Respiraba distinto. Liviana. Casi, en paz. Y ahí, entre cajas y silencio, entendí lo que había estado evitando. No era solo el proveedor. Era el pilar. El sostén de todo lo invisible, la rutina, la estabilidad, el fondo que amortiguaba todas sus caídas. Y ninguna de las dos lo veía. Anita siempre me decía que me faltaba vivir más el presente. Que todo lo resolvía con lógica. Y sin embargo, solo empecé a vivir el presente cuando ella se fue. Y la lógica fue lo único que me salvó. Ese sábado amanecí con una sensación rara en el pecho. No tristeza. No enojo. Algo más parecido a claridad. Así que agarré el teléfono y marqué. Llamé a Sierra. No somos especialmente unidos. Hablamos lo justo. Pero siempre ha sido de esas personas que ven las cosas como son y no como deberían ser. Sin adornos. Sin frases de autoayuda. Vive a poco más de una hora. Normalmente hablamos los domingos, por rutina. Pero esa vez la llamé antes. A mitad de la mañana. ¿Todo bien?
dijo en cuanto atendió. No es común que llames así, sin aviso. Anita se fue. Se fue a vivir con su ex por 30 días, solté, sin preámbulos. Hubo un silencio breve, denso. ¿Cómo decís? Le conté lo básico. Que Anita decidió acompañar a Santino. Que Reina la apoyó sin titubear. Que todo esto estaba envuelto en un lenguaje emocionalmente limpio, como si fuera una decisión madura, elevada. Sierra me escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé, su respuesta fue tan directa como necesaria. ¿Y lo vas a aceptar así, sin más? No la detuve, le dije. Pero tampoco pienso seguir manteniéndola. Pausa. Luego su tono cambió, firme, más cálido. Perfecto. Sin escándalos. Solo límites. Es lo que toca. Y si necesitas tomarte unos días, venite. Tengo espacio. Le agradecí. Le dije que estaba bien. Y lo estaba. No porque me diera la razón. Sino porque, por primera vez, alguien había nombrado las cosas como eran, sin justificar lo injustificable. Sierra no me dijo que intentara comprenderla. Ni que fuera más empático. Me dijo que me protegiera. Y eso bastaba. Pasaron los días. Al llegar el séptimo, la casa ya había asumido su nueva forma. Dormía mejor. Comía sin ese nudo en el estómago. Las mañanas eran más nítidas. La rutina se volvió simple. Hasta el eco de mis propios pasos tenía otro ritmo. Lo más curioso fue cómo todo empezó a encajar. Como si la casa también hubiera estado esperando este respiro. Ya no había 2 pares de sandalias junto a la puerta. No quedaban tazas abandonadas en el lavabo. La ausencia empezó a parecer orden. Pero con la segunda semana llegó algo distinto. Un tipo de silencio diferente. No el que calma. El otro. Ese que te avisa que algo se está por romper. Ese que precede a las tormentas. Y tenía razón. Estaba en el garaje, ajustando una estantería vencida, cuando el celular empezó a vibrar. Primero una llamada. Luego otra. Después un mensaje de voz. Y finalmente, un texto, casi exigente. Necesito hablar con vos. Ya. Reina. Su tono era todo menos conciliador. Dejé el teléfono sobre la mesa del garaje y seguí lo que estaba haciendo. Entré a casa, me serví un vaso de agua y esperé. 5 minutos después, insistió. Atendí. No hubo saludo. Fuiste vos el que me bloqueó del portal de la universidad. Su voz venía cargada. Directa. Acusatoria. No toqué el portal, le respondí con calma. Cerré la tarjeta a la que estaba vinculada. Si era esa la que cubría tus gastos adicionales, bueno, ahora vas a tener que resolverlo vos. Un segundo de silencio. Después, la indignación. No podés hacer esto. Esto perjudica mi educación. Respiré hondo antes de contestar. Sin levantar la voz. ¿Y quién la financió hasta ahora? ¿Quién pagó la matrícula, los libros, los gastos? Pero cuando tu madre decidió irse, estuviste ahí, de pie a su lado, mirándome como si yo fuera el problema. Así que si ya decidiste cuál es tu lugar, también hacete cargo. No hubo respuesta. Solo un silencio espeso. Y luego, la línea se cortó. No me enojé. Ni me sentí culpable. Solo confirmé lo que ya intuía. La tormenta no era el conflicto. Era la verdad cayendo en el lugar correcto. La primera grieta fue Reina. La segunda, inevitablemente, fue Anita. La mañana siguiente trajo un correo suyo. Asunto, tenemos que hablar. Ni un saludo, ni una disculpa. Solo una frase seca. Siento que esto ya se ha descontrolado. Ya dejaste claro tu punto. Creo que, cuando regrese, deberíamos sentarnos a hablar sobre cómo reiniciar todo. Reiniciar. Como si esto fuera un router defectuoso, no una vida compartida que decidió pausar sin consultar. No respondí. Solo marqué el mensaje como no leído, y lo dejé enterrado entre facturas y notificaciones. Y ahí sigue. Un día después, Sierra volvió a llamarme.
No habíamos hablado desde aquella primera conversación. No me contaste nada más, me dijo. Pero vi una publicación de Reina. Algo sobre que la habías abandonado. Suspiré. Sí. Porque no puede entrar al gimnasio de la universidad. Esa es su catástrofe personal. Sierra soltó una risa áspera, sin humor. Siempre pensé que Anita era alguien sensata. Pero ahora parece que se aferra a cualquier cosa que le haga sentir necesaria. Y Santino fue el salvavidas perfecto para eso. No respondí, pero asentí por dentro. Anita no buscaba sanar. Buscaba seguir siendo imprescindible. Y si el precio era la estabilidad de su propia familia, lo aceptó con gusto. En los días siguientes, empecé a ajustar las piezas del tablero. Pequeños cambios. Cirugías silenciosas. Cancelé la tarjeta secundaria que usaba Reina. No por castigo, sino porque no tenía sentido seguir manteniendo un sistema que ya no era mío. No quería más alertas diciendo que no podía pagar su leche de avena ni su meditación guiada. Y entonces, algo inesperado. Un mensaje. De una amiga suya. De esas que solían pasar tardes enteras en mi casa, antes de que todo cambiara. Solo quería decirte que lo que te están haciendo me parece injusto. Espero que estés bien. Fue eso. Nada más. Y me golpeó. Porque no me lo debía. No tenía ninguna obligación de tomar partido. Pero lo hizo. Y vio lo que otros, que dormían bajo mi techo, se negaban siquiera a considerar. El día 13, Anita intentó llamarme. No contesté. No dejó mensaje. Horas después, otro correo. Tenemos que hablar sobre cómo todo esto está afectando a Reina. Ella lo está pasando mal. Ya entendimos tu punto. Podemos ser civilizados. Civilizados. Una palabra útil cuando ya no te queda defensa, pero querés retomar el control sin parecer agresiva. No respondí. En vez de eso, marqué el número de mi abogado. No buscaba iniciar una guerra. Solo protegerme si la tormenta se desataba. Hablamos de bienes. De seguros. De cuentas conjuntas. De derechos y nombres que llevaban años entrelazados sin que yo lo notara. Tomé nota de todo. No por rabia. Por lucidez. El silencio, mientras tanto, se volvió más incómodo para ellas. Porque el silencio es un espejo. Y quien siempre tuvo el poder lo detesta. El día 29 no mandé advertencias. No escribí discursos. Hice una llamada breve al mensajero que solía usar para trabajo. ¿Desea incluir algún mensaje?, preguntó él, al tomar el sobre. Sí, dije. Dentro, los papeles del divorcio. Sin adornos. Sin amenazas. Firmados. Con fecha. La nota iba en la primera página. Fuiste tú quien eligió alejarse. Yo solo estoy poniendo nombre a esa distancia. Considera esto tu confirmación oficial. Al mediodía me llegó el acuse de entrega. 15 minutos después, mi teléfono se encendió como si tuviera vida propia. Llamadas. Mensajes. Urgencia mal disimulada. ¿Qué es esto? ¿En serio estás haciendo esto por solo 30 días? ¿Vas a divorciarte por un gesto de compasión? Anita cambió de tono en segundos. De segura a herida. De decidida a confundida. Y luego Reina, como un eco inevitable. ¿De verdad vas a arruinar todo solo porque ella quiso ayudar a alguien? Estás destruyendo esto por puro orgullo. Ahí estaba. La narrativa perfecta. Cuando defendés tu tranquilidad, lo llaman egoísmo. Cuando decidís no sostener más lo insostenible, se convierte en ataque. Pero ya no iba a explicar nada. Porque cuando quienes más se beneficiaron de tu presencia empiezan a temer tu ausencia, solo entonces muestran lo que realmente valoraban. No a vos. Sino lo que dabas. No contesté. No porque me faltaran palabras, sino porque ya no eran necesarias. 30 días de silencio habían hablado por mí. Esa tarde, a las 6, apagué el teléfono. Dormí como no lo hacía desde que recuerdo tener responsabilidades. A la mañana siguiente, regresaron. Sin previo aviso. Como si nada hubiera pasado. Yo estaba en la sala,
viendo un partido con el volumen bajo, cuando oí el clic metálico de la puerta del garaje. Ni giré la cabeza. Anita fue la primera en entrar, con paso liviano, como si volviera de un viaje corto. Detrás de ella venía Reina, arrastrando una maleta con una mano, revisando el teléfono con la otra, ya preguntando qué hacía falta comprar para la semana. Anita escaneó la casa con la mirada, y sonrió como quien entra a un hotel reservado con puntos acumulados. Bueno, dijo, ya estamos en casa. Como si esa frase debiera generar algún tipo de celebración. No me moví. Solo sentí. Y lo notó. Esperó algo más. No lo obtuvo. Reina se acercó a la mesa del comedor, donde tenía el portátil abierto y mis documentos desparramados. ¿Podés sacar tus cosas? Necesito mi espacio. Entonces me puse de pie. Sin sobresaltos. Pero firme. No. Eso ya no funciona así. Anita frunció el ceño. Como si acabara de escuchar algo que no tenía sentido. ¿Qué estás diciendo? Digo que no pueden regresar como si esto fuera una serie en pausa. Ustedes tomaron una decisión. Yo también. Reina dejó caer su mochila al suelo con dramatismo, cruzándose de brazos. Esta casa era nuestro hogar. Era. Hoy es donde vivo yo. Si quieren volver, empiezan tocando la puerta. Literal o figuradamente. Anita me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Solo fueron 30 días. No fue una traición. Estaba ayudando a alguien que lo necesitaba. No subí el tono. No hacía falta. Te fuiste a la casa de tu ex. Compartiste rutinas, desayunos, fotos. No fue ayuda. Fue una elección. Y lo hiciste esperando que yo me quedara aquí, congelado, manteniendo todo encendido por si se te ocurría volver. No respondió. No hizo falta. La expresión en su rostro lo dijo todo. Saqué el sobre que tenía guardado. Se lo extendí. Dentro, una lista, servicios dados de baja, cuentas canceladas, coberturas suspendidas. Todo lo que se daba por hecho que seguiría funcionando como si nada hubiera cambiado. Anita lo tomó con recelo, como si pesara más de lo que parecía. Reina miró a su alrededor. Esta vez, sin altanería. Ni siquiera podemos quedarnos esta noche. Podés dormir en el garaje. Ahí están las cajas de tu madre. O irte con alguna amiga. Es lo que han estado haciendo. La voz de Anita se quebró por primera vez. ¿Realmente nos mandaste los papeles del divorcio? Lo que es realmente absurdo, le dije, es dejar a tu pareja para reactivar una vieja historia con tu ex, y luego sorprenderte cuando el otro ya no está esperándote con la cena servida. Reina levantó la voz en un bufido. ¡Qué tóxico! Le sonreí. No. Lo que pasa es que no te gustan los límites cuando no los controlas vos. Anita habló con un hilo de voz, bajando el tono como si eso pudiera resucitar la confianza. Entonces, ya está. ¿Te rendiste? Te di un mes, dije. Vos lo usaste. Ahora es mi turno. Se quedaron de pie, como si esperaran que el escenario cambiara solo con insistir. Pero no había nada más que hacer. Solo aceptar lo irreversible. Finalmente, Anita se dio la vuelta. Se fue sin una palabra más. Reina detrás, murmurando algo que ni quise entender. Escuché la puerta cerrarse. Caminé por la casa. No por desorientación. Por presencia. Cada rincón tenía una nueva temperatura. No más zapatos tirados junto a la puerta. No más tazas con frases de empoderamiento artificial en la repisa. El silencio ahora no dolía. Respiraba. Pasé por la cocina. Abrí el armario donde antes Anita acumulaba sus cosas favoritas. Vacío parcial. Me gustaba así. Más aire. Más espacio para lo real. Entré al dormitorio. Me tendí en la cama. Miré el ventilador. Apagado. El control remoto seguía de su lado. No lo toqué. Cerré los ojos. Y lo supe. No estaba enojado. No estaba roto. Estaba tranquilo. Había terminado. El día de la audiencia fue tan ordinario que dolía.
Pasillos beige, alfombra gastada, documentos en manos de abogados sin emoción. Nada épico. Ninguna escena. Anita llegó impecable, como si fuera a un evento, no al final de un matrimonio, rizos marcados, maquillaje perfecto, el collar que una vez le regalé por Navidad. Pero había tensión en sus hombros. Reina no vino. No era sorpresa. Siempre hablaban mucho, cuando nadie escuchaba. Al entrar, Anita apenas me miró. Asintió con los labios apretados, como quien reconoce un rostro conocido en un aeropuerto. Se sentó en su lado. Lejos. Rígida. Mi abogado se inclinó hacia mí y me susurró. Parece nerviosa. ¿Querés qué? Le respondí. Anita había presentado una contestación formal. Páginas cuidadosamente redactadas con frases ambiguas sobre malentendidos, intenciones mal interpretadas, y su supuesto deseo de que esto nunca fuera definitivo. Pero a esa altura, lo que se escribiera ya no tenía el poder de cambiar nada. Las emociones podían dar vueltas. Los papeles no. Y los míos estaban listos. Clasificados. Impecables. El juez entró sin ceremonia. Ni miró a los presentes antes de sentenciar el inicio. Audiencia preliminar para división de bienes y manutención conyugal temporal, dijo, sin entusiasmo, como quien enumera ingredientes en una receta conocida. Y se lo agradecí. No quería espectáculo. Solo una resolución clara, sin adornos. El abogado de Anita habló primero. Justo como lo imaginaba. Su señoría, lo ocurrido no fue un abandono. Fue un acto de compasión. Mi clienta ofreció apoyo emocional a un amigo de toda la vida que atravesaba un duelo. Fue una pausa solidaria, no una renuncia al matrimonio. Incluso usó la expresión, llorar el duelo ajeno, como si Anita hubiera respondido a una emergencia humanitaria en lugar de mudarse con su ex, anillo de casada aún en el dedo. Yo no dije nada. Mi abogado se levantó, sin levantar la voz. Dejó una carpeta de cartón sobre el escritorio del juez. Dentro, una secuencia irrefutable. El correo que envié la noche del anuncio, donde detallaba la separación voluntaria, la división financiera temporal, y los términos claros bajo los cuales ella partía. Su respuesta, escueta y definitiva, confirmado. Con fecha, hora y dirección IP. Capturas de la nube compartida, fotos casuales pero reveladoras. Anita cocinando en la cocina de Santino. Sentada a su lado en el porche, sonriendo. Una selfie titulada, Buena energía y compañía que sana. Un registro minucioso de cancelaciones de servicios, desvinculaciones de cuentas, cambios de contraseña. Sin emoción. Solo fechas. Solo hechos. El juez hojeó cada documento con parsimonia. No hizo preguntas. No expresó juicio. Solo observó. Como si ya conociera esta historia de memoria. Anita bajó la mirada. No por vergüenza. Por impotencia. Su abogada intentó salvar algo. No estamos discutiendo la disolución. Solo pedimos que se considere apoyo económico temporal, dadas las 2 décadas de matrimonio y el nivel de vida sostenido durante ese tiempo. Mi abogado no dudó. La señora Briali dejó el hogar por voluntad propia. Reconoció por escrito la separación financiera. El señor Briali se limitó a formalizar lo que ella inició. No hay confusión, solo consecuencias claras de decisiones conscientes. El juez alzó la vista por primera vez. Señora Briali, ¿cuánto tiempo estuvo fuera del domicilio? Anita tragó saliva. 30 días. En casa de una expareja. ¿Y convivió con él? Sí, pero no fue nada romántico. El juez arqueó una ceja. Y sentenció con frialdad. Eso no tiene ninguna relevancia. Tocó la carpeta con el índice. Aquí consta su salida voluntaria, con plena conciencia de lo que implicaba. Lo firmó, lo aceptó, y actuó en consecuencia. Luego se volvió hacia ambos abogados. Toda la documentación está en orden. No hay evidencias de coerción, ni de comportamiento inapropiado. Y finalmente, el veredicto. Se rechaza la solicitud de pensión conyugal. La división de bienes se hará según protocolo estándar. No se considerarán reclamos retroactivos por abandono voluntario. Anita ni protestó. Ni una lágrima.
Solo quedó allí, rígida, como una figura mal esculpida. La abogada le tocó el brazo. Ella no reaccionó. El juez siguió. En cuanto a la propiedad, permanece registrada bajo el señor Brialy. No hay disputa en los documentos del título. Ninguna modificación será requerida. Un último intento desesperado por parte de la abogada de Anita. ¿Y la hija? Tiene 19 años. Aún depende parcialmente. El juez no levantó la cabeza. Es mayor de edad. Esto no es una audiencia de custodia. Fin. Anita salió sin decir una palabra. No hizo contacto visual. No dejó caer una sola excusa. Pero algo en su postura había cambiado. No se encogió físicamente, pero sí emocionalmente. Caminaba como quien apostó todo a una versión de la historia que no se sostuvo. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, no sentí alivio. Ni satisfacción. Solo certeza. Había terminado. La lluvia empezaba a calar la grava oxidada del andén abandonado. Un tren pasaba a lo lejos, pero no era el suyo ni el mío. Yo esperaba un auto. Uno que me llevara lejos de todo esto. Del eco de su voz, de las sobras de una historia que ya ni el polvo quería conservar. Apoyé los codos en las rodillas, con las manos entrelazadas, esperando. No el auto. El silencio después del trueno. Había cancelado el coche compartido que usábamos. Ya no iba a pagarle el regreso a la casa de su hermana. Ni al pasado que me reclamaba. La vi venir. Se sentó en el otro extremo del banco de cemento, empapada de dignidad mal disimulada. Ni un roce. 60 centímetros de distancia. Una frontera emocional tallada a mano. Ni siquiera intentaste salvarnos, escupió, sin mirarme. Tragué saliva. No por nervios, por orgullo atragantado. Te mudaste con otro tipo. Y querías que te esperara con la puerta abierta como un idiota. Giró la cabeza. Había dolor, sí. Pero también desconcierto. Como si hubiera esperado una versión más dócil de mí. Así que lo apagaste todo, solo así. Negué con una mueca, sin palabras. Porque no era cierto. No lo apagué. Fui el único que se quedó ardiendo en la oscuridad. No respondió. Solo se quedó quieta, inmóvil, como si algo en su mundo acabara de fracturarse y no supiera cómo juntar las piezas. Luego, el ruido de los neumáticos rompiendo charcos anunció la llegada del coche. Se levantó sin decir nada. La miré marcharse con la torpeza de alguien que ya no sabe si irse es rendirse o aceptar la derrota. Cuando el coche desapareció entre la niebla de los almacenes oxidados, saqué el teléfono. Le escribí a Crescencia. Todo terminó. Su respuesta fue tan breve como un latido. Por fin. Horas más tarde, llegó un correo del abogado. Asunto, versión final. Salida sin compromisos. Esa noche, hacé un filete solo para mí. Sin velas. Sin brindis. Solo carne, sal y silencio. La tranquilidad no era una recompensa. Era un arma. Y por primera vez, era mía. 9 días después, en plena tarde gris, Anita volvió. Sin previo aviso. Sin advertencia. Tocó la puerta como si nada. Como si nunca se hubiera ido con otro. Cuando abrí, la encontré igual. Brazos cruzados, ceño fruncido. El tipo de postura que exige, no que pregunta. ¿Cambiaste las cerraduras? Su voz era un susurro envenenado. Me apoyé en el marco de la puerta, sin moverme. Ya no vives aquí. Rodó los ojos. Una coreografía que ya conocía demasiado bien. Así vas a actuar. Esto es lo que queda de ti. Me diste espacio, ¿no? Para que lo pensara. Pensé. Cerré la puerta. Necesito recoger mis cosas. Dejé cosas importantes. Están empacadas. En el garaje. Puedes pasar por ellas. Pero nada más. Dio un paso. Solo uno. Suficiente para entender que quería atravesar el umbral por la fuerza, por nostalgia o por costumbre. No voy a hacer esto aquí. Tampoco lo vas a hacer adentro, le corté. Se tambaleó un poco. No físicamente,
sino en ese lugar donde se asienta la certeza. Como si la realidad, por fin, se le presentara sin maquillaje. ¿Esto es lo que eres ahora? Frío. Cortante. Como si nunca te importé. Ex esposa, dije. Lento. Casi con lástima. Y las desconocidas no suelen tratarme como si fuera reciclable. Resopló con rabia disfrazada de decepción. ¿Crees que esto te hace mejor persona? No. Solo más libre. Se abrazó. No por frío, sino por contención. Te di espacio, dijo, casi en un susurro. Pensé que te calmarías. Y pensaste mal. Miró hacia el coche. Reina está en el auto. Entonces hay 2 personas allá afuera que ya no viven aquí. Me miró como si acabara de escupir en una foto de familia. ¿De verdad no te importa? No me diste años, Anita. Me diste tiempo, que luego regalaste a alguien más. Empezó a caminar en círculos. Pisando los mismos ladrillos, como si buscara palabras en el suelo. ¿Sabes lo que se siente no ser vista? Sí, dije. Lo supe cada noche en que hablaba contigo y tú ya no estabas. Se mordió la lengua. O el orgullo. Intentó responder, pero su voz ya no encontraba el tono. ¿Pensaste que estaría aquí? Con la luz del porche encendida. Pensé que entenderías, murmuró. Y entendí, respondí. Por eso firmé. No dijo más. Caminó hacia el garaje. Cargó las cajas sin revisar su contenido. Reina nunca bajó del coche. Ella cerró el maletero con un portazo, se subió, y se quedaron allí unos segundos. Luego arrancaron. Yo me quedé en la puerta. No cerré por hábito. Esta vez lo hice con la precisión de alguien que ha terminado una guerra. El clic de la cerradura sonó como una campana de clausura. No de terapia. De vida. Más tarde, revisé mis correos. Uno nuevo. De Reina. Sin asunto. Solo reproche. Dejaste que mamá se derrumbara. Y no hiciste nada. Pudiste arreglarlo, pero elegiste tener la razón antes que conservar la familia. Nada sobre su madre compartiendo cama con otro antes de firmar los papeles. Nada sobre las cuentas, las noches en vela, las traiciones. Solo una acusación lanzada como cuchillo. No respondí. Porque cuando alguien te ve como el técnico que debe reparar todo, no como un ser humano, no merece respuesta. Ellos querían seguir viendo el mismo canal. Yo, por fin, cambié de frecuencia.